Como homenaje a los alféreces provisionales, oficiales combatientes durante la Cruzada de Liberación Nacional, presentamos el siguiente documental. Da comienzo con una película sobre el homenaje a las Brigadas de Navarra, celebrado, bajo la presidencia del generalísimo Franco, el 9 de noviembre de 1937. El acto incluye la jura de bandera de nuevos alféreces. Los 4 vídeos siguientes forman parte de los 15 rollos de materiales documentales alojados en el archivo histórico de la web de Televisión Española, relacionados con ejercicios de instrucción de unidades militares españolas a cargo de miembros de la Legión Cóndor. Estos 4 en concreto muestran cómo era el entrenamiento y la vida militar en la Escuela Naval de San Fernando, Cádiz, y en las academias de alféreces de Ávila, Toledo y Granada, a principios de 1938. Carecen de sonido, por lo que hemos aprovechado para insertar la grabación de 3 textos sobre el origen, creación y heroísmo de los alféreces provisionales. El primero, extraído del ABC de Sevilla de 16 de enero de 1938, es obra de Ernesto Jiménez Caballero. El segundo texto, sobre los antecedentes, creación y funcionamiento de las escuelas y academias de alféreces provisionales, apareció en 2010, en un número extraordinario de la revista de Historia Militar dedicado al origen y evolución de las escalas de complemento. Su autor, el coronel de infantería retirado José María Gárate Córdoba, había sido él mismo alférez provisional durante la cruzada. El tercer texto se titula Alféreces provisionales, héroes de leyenda y fue publicado en el Foro de Cultura de Defensa el 6 de mayo de 2013. Por último reproducimos los 10 reportajes del noticiero y documentales cinematográficos, Nodo, dedicados a los alféreces provisionales. En el campo de la ciudadela de Pamplona se celebró una gran misa solemne a la que asistieron las gloriosas brigadas de Navarra, que en aquel día recibían el homenaje a que se habían hecho acreedoras en su marcha triunfal. Los generales Orchaga y Vigón, jefes de las brigadas, al frente de las mismas. Los nuevos oficiales que han de jurar bandera asisten al acto. El ayuntamiento y la diputación, con maceros, alguaciles y señoritas vistiendo trajes típicos del país, hacen su entrada en el campo. El general Monasterio con sus ayudantes. La llegada del generalísimo es acogida con un entusiasmo indescriptible. Su excelencia saluda desde la tribuna brazo en alto.
Después de la misa, los nuevos oficiales juran bandera entre la emoción de la muchedumbre que llenaba el campo. El generalísimo dirige su alocución a los nuevos oficiales, alocución justa, llena de sobriedad y estilo. Terminado el acto, el generalísimo se dirige a la Diputación. En donde será cumplimentado por las autoridades. Culminando el homenaje con un imponente desfile por el Paseo de San Ignacio. Corporaciones y banderas de los distintos ayuntamientos. Los nuevos oficiales de la España inmortal. Brigadas de Navarra, conquistadoras del norte. El coronel García Baliño. La esposa del generalísimo e hija presencian el desfile. Este veterano de la guerra carlista asiste al acto con el uniforme que usó allá en sus tiempos mozos. También desfilan los afiliados a los sindicatos de la Falange. Y antiguos requetés. Las palabras finales del generalísimo en su alocución al pueblo de Navarra fueron: yo alzo mi brazo por las madres navarras, yo alzo mi brazo por España y por esta ciudad de Pamplona y por Navarra, cuna del movimiento nacional. Arriba España, viva Navarra, arriba España. Somos los provisionales, los más
marcharemos todos juntos en unión, formaremos banda de corazón, defendiendo la bandera nacional, con valor y con coraje sin rival, nuestra vida entregaremos con amor al servicio de la patria con honor, nuestra alma ofrendaremos por igual a bella España inmortal. Un día llegará, la lucha acabará, para clamar a Dios, la patria, la justicia y el hogar. España se unirá, la paz triunfará, para gozar de Dios, la patria, la justicia y el hogar. Con ilusión me entregaré, con firme fe yo venceré, sabré morir por mi ideal, con el ejército, pues soy provisional. El alférez provisional. Artículo de Ernesto Jiménez Caballero, publicado en ABC de Sevilla el 16 de enero de 1938. Cuando deis ustedes la orden de ataque, a mí mandarme alféreces de esos de academia, porque emparman muy bien. Así pedía un andaluz comandante de cierta unidad al Estado Mayor antes de una ofensiva. Y lo que pedía ese jefe lo piden todos los jefes de unidades de choque en esta guerra. Alféreces de academia, alféreces provisionales, alféreces estampillados, porque empalman muy bien, porque mueren por derecho, cara a cara, sin vacilar, el corazón en su sitio y la sonrisa en los labios, y alcanzando siempre el objetivo señalado. Y sin embargo, las academias de esos angelitos siguen recibiendo instancias, solicitudes, teniendo el gran general Orgaz que desechar centenares de ellos todos los días. La estrella de oro de 6 puntas sobre fondo negro, puesta como una medalla sobre el pecho, es hoy la máxima aspiración de todo combatiente de Franco. Más que un grado, parece significar una condecoración. Algo así como un sol de oro, el de España, rompiendo una noche negra, la del bárbaro rojo, símbolo de toda esta guerra universal. Quizás con el tiempo se llame a este ejército victorioso de Franco el de los alféreces provisionales, el de los militares estampillados, porque hay una profunda razón histórica para ello. Ejército significa lo que se ejercita en la guerra, exercitus, y el ejército anterior al de Franco, salvo el núcleo ejercitado y heroico de Marruecos y sus ramificaciones en la península, había dejado de ejercitarse en la guerra y acostumbrado a ejercitarse en la paz, en la política, en los círculos intelectualoides y republicanos, y hasta en las logias. De ahí que cuando el 17 de julio la España eterna necesitó de su ejército de guerra, se encontró que un solo núcleo parcial, aunque excelso, había tenido el valor de sostener su misión, su destino inmortal. El resto se derrumbó, podrido de pacifismo y de veneno humanitarista y rojo, al otro lado. Fue necesario cubrir los cuadros de las defecciones, las sublimes jerarquías abandonadas, y entonces fue cuando nació el militar provisional. Nació en la entraña nacional, civil, popular, miliciana. Nació de esa masa de milites civiles que, agrupados en el primer momento en milicias románticas y espirituales, comenzaron a ejercitarse en la guerra, por el Alto del León, por Somosierra, por el Frente Aragonés,
por los valles guipuzcoanos y vizcaínos, por las montañas asturianas y por los campos extremeños y andaluces. Y así se fue dando la selección vocacional, poco a poco. El que era jefe de centuria o cabo de escuadra en la falange, o soldado o teniente de requeté, fue poco a poco soñando en regularizar su irregular ejercicio. Fue soñando en transformar su milicia en ejército y su uniforme romántico y pluriforme, de la camisa remangada o de la boina con borla amarilla, en el exacto y preciso uniforme de un ejército preciso y exacto. Fue soñando en pasar del organismo de pura guerra civil, la milicia, al organismo poderoso y apto para una guerra universal y de imperio, el ejército. Y el arquitecto, y el abogado, y el médico, y el escritor, y el campesino, y el aristócrata, y el operario que cuajaron los primeros e iniciales núcleos de choque encuadrados por los mandos militares fieles a España, fueron poco a poco, por ejercicio de fidelidad, pasando a encuadrar, como resortes de mando, las nuevas unidades creadas en la amplitud inmensa de esta guerra. Y así surgió el alférez provisional, de la entraña viva de la lucha española, con vocación pura, con servicio y valor comprobados, con hechos de leyenda, restaurando el grado de alférez a lo que significó en los tiempos heroicos y tradicionales de España, el portabandera, el prefectus legionis, el primero y más honrado entre los oficios mayores de la corona, el caballero de los peones, el duque o duce que conducía a la victoria. Por eso supo el alférez provisional someter su irregularidad inicial al molde férreo de una rápida y dura preparación académica, y supo jurar su bandera, nuestra bandera, en desfiles inolvidables por todas las ciudades liberadas de España, y supo pedir en el acto la primera línea y el puesto de mayor peligro, y supo avanzar cantando y arrastrando magnéticamente a sus tropas, y supo morir tras hincar la bandera que acababa de besar en lo alto del objetivo conquistado, y supo por eso hacer que el ejército de Franco cubriera de sangre y oro una España reconquistada y dotarla de un instrumento invencible para un trascendental futuro histórico. Y al saber hacer todo eso, convertir la nación en ejército invencible y el ejército en nación inmaculada, supo el alférez provisional transformar una España deshecha, mezquina y esclavizada en una España única, grande y libre. Y en tan sublime esfuerzo, supo sacar a España de la cima en que España había caído y levantarla hacia un cielo de gloria, hacia un divino arriba España. Alféreces provisionales. Resumen de un artículo del coronel retirado y alférez provisional José María Gárate Córdoba. En la improvisación de mandos de la guerra del 36, el Ejército Nacional tenía muy contados jefes y oficiales de Estado Mayor. Franco, sin administración central, sin ministerios militares ni estados mayores centrales, sin archivos ni asesores docentes, con oficiales africanistas en su mayoría, tiene que partir de cero en todo, publicando decretos y órdenes en un boletín oficial inventado por la Junta de Defensa, operando con el mapa Michelin. Y en una cuartilla en blanco, improvisa el esquema mínimo de conocimientos para mandar una sección de infantería en combate. No se trata de ir reduciendo programas hasta llegar al límite, sino de señalar lo absolutamente indispensable, en el mínimo tiempo, 15 días, y por orden de importancia, añadir lo que quepa, sin perder de vista la finalidad primordial, táctica de sección de infantería en combate ofensivo. Los alféreces provisionales tuvieron un origen netamente militar de improvisación guerrera, mientras que los escasos oficiales de milicias, anteriores a ellos, no fueron improvisados en la guerra ni para ella. Eran mandos políticos, de tiempo de paz, que salieron al frente con sus centurias de falange o sus compañías del requeté y subsistieron mientras les fue posible. Las habilitaciones. Las columnas iniciales iban mandadas por jefes de empleos inferiores a los que tácticamente les corresponderían, pero su preparación profesional hacía que ello no fuese inconveniente, máxime dada la penuria de medios que limitaba los problemas casi al mando de hombres.
Durante el primer mes de guerra, el aumento de unidades y las bajas de mandos subalternos en combate iban creando situaciones críticas que se trataban de solucionar por sucesión de mandos, de modo que pronto todos los oficiales y clases mandarían unidad superior a la normal para ellos. Al avanzar el mes de agosto, se vio que había que afrontar de lleno la previsible penuria de mandos en un futuro próximo. No he encontrado otro antecedente de las habilitaciones que un telegrama del 11 de agosto de 1936 dirigido por Mola, desde Valladolid, como jefe del Ejército del Norte, a Franco, jefe del Expedicionario de Marruecos, en Sevilla, contestando alguna pregunta sobre el tema. En este ejército no se conceden ascensos, únicamente se habilita para ejercer empleos superiores, sin perjuicio de confirmarlos cuando termine la campaña. En lo profesional nacieron las habilitaciones, comprometidos los militares del alzamiento a renunciar a ascensos por méritos de guerra en un movimiento nacional que era rápido, espontáneo y popular. Se trataba de evitar estos, aunque la guerra larga haría luego necesario establecerlos. Pero tampoco convenía que los mandos de las unidades saltasen demasiados escalones, dando la indigente impresión de que un teniente mandase una bandera. Las habilitaciones salvaban el obstáculo. No eran ascensos, pero era selección de los más aptos para el mando superior y al otorgarse las divisas del empleo correspondiente a este, bien que, sin compromiso ni especiales derechos, la impresión de los altos de empleo se borraba. La decisión tomó cuerpo oficial en el decreto número 94 de la Junta de Defensa Nacional, firmado el 4 de septiembre de 1936, publicado 3 días después en su diario oficial. Se establecía que el distintivo del cargo que se desempeñe se hará ostensible en tira de tela de color negro y dimensiones de 7 por 13 centímetros, en la que se colocarán las divisas respectivas y se unirá al uniforme en el costado izquierdo de la guerrera y a la altura del segundo botón superior de la misma, conservando en todas las prendas las divisas del empleo que se disfrute. Y que cuando el Gobierno Nacional lo estimare oportuno, los jefes y oficiales así promovidos cesarán en el desempeño de sus cometidos, reintegrándose al empleo que disfrutan en propiedad. Nacen los alféreces provisionales. Su nacimiento es solo 20 días posterior a la publicación del decreto de habilitaciones. Y el documento origen de los alféreces provisionales fue una carta de Mola a Franco, el 30 de agosto de 1939, donde exponía a su consideración la escasez de oficiales y el posible modo de crear otros que la cubriesen. Por lo urgente, le anticipaba su esencia en un telegrama de la misma fecha. Vista falta oficiales, propongo crearlos de complemento con bachilleres mediante curso corto y enseñanzas prácticas. Dime tu opinión. Al recibir Franco el telegrama de Mola, le respondió con otro al día siguiente, aceptando en principio la idea de su propuesta, con el siguiente telegrama. Estoy conforme con propuesta crear oficiales complemento en forma que indica. La carta de Mola detallaba suficientes precisiones y discutibles precauciones. Mi querido general y amigo. Dada la escasez de oficiales, e incluso cadetes para habilitarlos como tales, he pensado en hacer una promoción de alféreces de complemento con chicos de relativa cultura. Estos jóvenes podrían habilitarse después de un cursillo de mes o mes y medio, sin derecho ninguno después de la campaña a ser reconocidos como oficiales técnicos para evitar lo que ocurrió con los antiguos provinciales. Yo creo que la academia podría establecerse en Pamplona o Burgos, y quisiera saber con anticipación tu opinión sobre el asunto, forma de hacer el ingreso, si lo que propongo lo juzgas viable, así como de qué materias debe constar el cursillo. Para abreviar, puedes incluso hacer un adelanto del proyecto de decreto. En espera de tu inmediata contestación, se despide tu afectísimo seguro servidor amigo y compañero que te abraza. Franco le responde a esa carta con otro telegrama, a vuelta de correo, fechado el 1 de septiembre. Para hacer promoción alféreces complemento estoy conforme, pero creo poco tiempo, un mes o mes y medio, opinando que cursillo debe ser de 2 meses. Materias cursillo deben ser disciplina, educación moral y parte práctica indispensable para mandar sección infantería, pues en ese tiempo es imposible hacer oficiales artillería e ingenieros. Solo así, con esa conformidad previa de Franco que Mola juzgaba indispensable, un mes antes de tenerle por caudillo, nacían esos oficiales de complemento, por cuya especial forma de creación merecerían distinguirse con un título fresco expresivo y hasta simbólico como era el de provisionales, que les caracterizaría, con desenfadada y sospechosa necrofilia, mejor que el de complemento, especie de reserva de la paz para la guerra, cuando los nuevos oficiales serían de la guerra para la guerra, sin previsible continuación en la paz. La orden de habilitaciones solo resolvía el problema de mandar unidades superiores al empleo del jefe y oficial. Con o sin ella, pronto mandarían compañía todos los tenientes profesionales disponibles y habría que crear nuevos jefes de sección, para lo cual era insuficiente cualquier recurso ordinario.
El decreto lo solucionaría conjuntamente. En él se subrayaba que la necesidad de una formación de oficiales rápida y eficaz obligaba a romper ciertos moldes reglamentarios que no eran adaptables a la situación del momento, por lo que la medida tendría solo una efectividad provisional. La reiterada insistencia en esa provisionalidad hizo que, a partir del 27 de octubre, los nuevos alféreces fuesen oficialmente provisionales. En la parte dispositiva se señalaban las condiciones que habían de reunir los futuros alféreces provisionales: ser suboficiales, clases o soldados de infantería o artillería o individuos de las milicias militarizadas presentes en filas. Tener un título académico oficial y como mínimo el de bachiller, estando comprometidos, a título de ejemplo, los maestros, peritos, aparejadores, etc., y las distintas carreras del Estado. Tener 20 años cumplidos, sin llegar a los 30, y aptitud física adecuada. Aprobar un curso de aptitud de 15 días, en el que las enseñanzas serían eminentemente prácticas y relacionadas con el mando de sección en campaña. Tras ello serían destinados a ser posible a unidades distintas del cuerpo de procedencia. Las primeras escuelas. Se establecía una escuela en Burgos para las unidades del Ejército del Norte y otra en Sevilla para las restantes, en las que se desarrollarían los cursos según instrucciones de los generales de la sexta y segundas divisiones respectivas, no excediendo de 250 el número de alumnos que tomasen en cada período de instrucción, lo que luego alguien llamaría vulgarmente cursío. Su uniforme iba a ser el de oficial del ejército, sin estrellas en las mangas, solo en la prenda de la cabeza y otra en el pecho, sobre aquel paño negro, medido para coroneles, y que enlutaba demasiado la pequeña estrella de los alféreces. En Sevilla no se inició el primer curso hasta primeros de octubre, casi a la vez que el segundo de Burgos. El 21 de septiembre se convocó un segundo curso para oficiales de las 4 armas, infantería, caballería, artillería e ingenieros, que se celebraría en las 2 escuelas anteriores y en 2 más que se creaban en Tetuán, funcionó en Xauen y en Santa Cruz de Tenerife. Con 500 plazas en Burgos, 300 en Sevilla, 30 en Tenerife y las que se pueda en Xauen. Los aspirantes de ingenieros deberían tener aprobada la mitad de la carrera de ingeniero o arquitecto o el título de aparejador, ayudante o sobrestante. Los de caballería deberían saber equitación. Su escuela se estableció en el Regimiento de Lanceros de España. El primer curso de alféreces provisionales no se debió difundir lo suficiente o la reacción fue tardía. Pero los bachilleres estaban a la espera y cuando, el 24 de septiembre, se anunció el segundo curso, llovieron solicitudes sobre la mesa del general de Benito, jefe de la sexta división orgánica, en cuyo archivo consta el aluvión de los 5 días. El 29, víspera del plazo, apreció unas 2000 instancias para 300 plazas en la escuela de Burgos, lo cual le alarmó, diciendo: el número de instancias presentadas para el próximo curso de alféreces es tal que terminado el plazo llegarán a 2000, haciendo precisa una cuidada selección de los admitidos para lograr resultados eficaces en la escuela. El problema del aluvión no debió de plantearse en Sevilla, pues no se cita. En cambio, en la misma orden se creaba una tercera escuela, en Tenerife, para las Canarias. También hubo una escuela de intendencia en Burgos. Asimismo, se crearon escuelas en las Islas Baleares, Yuch, Luarca, Asturias, Palencia y Vitoria. El fin de las escuelas. En enero de 1937 se reducía a 18 años la edad mínima y se ampliaba la duración del curso a 24 días lectivos, admitiéndose a individuos de las milicias. El 20 de marzo de 1937 ordenaba Franco nombrar un general inspector de academias para unificarlas, lo que tuvo amplio desarrollo en la creación del MIR, movilización, instrucción y recuperación, bajo la jefatura del general Orgaz. A lo largo de mayo de 1937 salían de las escuelas de alféreces provisionales las últimas promociones. Era el fin de la fase inicial, empezada como episodio para un par de cursos y 1 millar de alféreces. Se convertía en ensayo de academias mucho más estables y sistematizadas. En las escuelas se había celebrado 20 cursos, distribuidos así: Burgos 7, Sevilla 5, Marruecos 4, Baleares 2, Canarias 2. Entre todas se promovieron 5.133 alféreces provisionales. De ellas 2.565, casi la mitad, en la escuela de Burgos y sus secciones filiales de Vitoria, Palencia y Luarca. Las academias del general Orgaz. El 25 de marzo de 1937 se nombraba al general don Luis de Orgaz Yoldi jefe de los servicios.
y de movilización, recuperación y preparación e instrucción de la oficialidad en las academias de retaguardia. Era la inspección del MIR, que empezó a funcionar el 1 de abril. Poco tiempo después se incorporó el coronel Gil Verdejo, creador de las escuelas de Burgos, siendo jefe de instrucción e inspector de academias. En abril ya había visitado Orgaz las escuelas y hacía su nuevo plan. Academias para cada arma y cuerpo, en internado de 24 días lectivos, poco después de 30 días, y en 1938 de 2 meses. Los alumnos, con los mismos requisitos anteriores, los títulos para cada arma o cuerpo, y haber servido en primera línea, primero 2 meses, luego 4, después 6, y a veces, más. Empezó por incluirse en las convocatorias el curioso distingo del cargo de alférez. Exclusivamente por el tiempo que dure la campaña, por si no era harto alambicada la frase del decreto número 94, para evitar las suspicacias de quienes temían que su carrera militar se equiparase a un cursillo de 15 días. Las novedades esenciales del plan eran: un director en cada academia, un cuadro de profesores militares españoles, mutilados y heridos, para clases teóricas, y otro de instructores alemanes e italianos para prácticas de material y orden cerrado, táctica, tiro, armamento y material, atenidos a cuadernillos llamados directivas circunstanciales. Divertidas circunstanciales para los alumnos. El régimen de internado hacía más intensa la instrucción. No se ha hecho, ni cabe hacer, un estudio discriminado entre los alféreces de las escuelas y los de las academias. Pero en el ánimo de los alumnos, el de sus futuros jefes y en sus hojas de servicios, se advierte que no había inferioridad táctica, técnica, moral ni disciplinaria en la conducta de los antiguos. En el alférez provisional influía menos la técnica alemana que el entusiasmo y el espíritu español. Los alemanes no tenían guerra desde 1918 y los españoles terminaron en 1927 su campaña de Marruecos. Minucias como el tenderse por tiempos no eran útiles para la psicología española, ni se practicó por mucho aprenderlo. Hubo las ventajas de conocer armas nuevas y algún aspecto de la lucha contra carros. Las academias del MIR hicieron más amplia y perfecta la formación de oficiales, cuya media mensual, de unos 640 promovidos, pasó a ser de unos 960, pese a la mayor permanencia en los cursos, que pasaron de los 15 días iniciales a 2 meses término medio. En unos 2 años iban a salir de las 16 nuevas academias unos 24.000 oficiales y 24.500 sargentos. Pero además, en conjunto, hasta unos 10.000 tenientes para mandar compañía o similar y unos 500 capitanes aptos para mando de batallón. El 22 de junio de 1937 se remitía al jefe del MIR un escrito del general inspector de la Guardia Civil pidiendo para sus miembros los beneficios de otros cuerpos para los cursos convocados el día 16. El 25 lo consultaba Orgaz al generalísimo, quien el 7 de julio le razonaba el fondo de su negativa. El telegrama postal lo explicaba así: no lo estimo procedente, pues los alféreces provisionales de la Guardia Civil, al terminar la campaña quedarían otra vez sirviendo como guardias, cabos, etc., y esto no conviene. Además de que no se trata de beneficios, sino de necesidades de la guerra que han obligado a la creación de oficiales provisionales. Ese fue uno de los textos más precisos sobre la esencia de los alféreces provisionales, con indudable redacción personal de Franco, identificable hasta en su soltura poco académica de la improvisación, más coloquial que administrativa. Sus 2 puntos esenciales fijan bien el carácter y la dignidad presente y futura de los provisionales. Presente, porque no es un privilegio, sino un servicio distinguido. Aquí sí se explica aquella distinción primaria. No es empleo, es cargo, con carga heroica de sacrificio, de honor tan transitorio que al terminar la guerra, el paisano volvería a serlo con toda dignidad. Pero no sería igual para el guardia que fue alférez. Tal filosofía del tema apuntaba Franco en su breve aclaración. El general Orgaz puso enorme entusiasmo en su gran obra. Pronto se encariñó tanto con su obra que el 24 de octubre de 1937, en la arenga a la 4ª promoción de Fuentecaliente, llamaba cadetes a los alumnos, lo que se evitaba siempre por respeto a los cadetes profesionales, con tanto celo y más lógica que distinguir entre cargo y empleo por prurito profesional militar. Allí, con paternal orgullo del heroísmo de sus hijos, les elogia por primeros en el avance y el asalto, lo que a los 5 meses sería seriamente reprimido por el generalísimo y castigado por los jefes de cuerpo de ejército, pues los alféreces, con lírico ardor, rebasaban el lugar táctico del oficial en el combate. Las academias de infantería. Las primeras fueron 3, en Fuentecaliente, Miranda de Ebro, Granada y Toledo, sustituida esta por la de Rifien tras su única promoción en junio. En noviembre sale la última promoción de Fuentecaliente y en enero de 1938 la primera de Ávila, cuya academia sustituye a aquella.
Hasta el fin de la guerra permanecían las tres, de Ávila, Granada y Rifien, viveros de alféreces para los ejércitos del norte, centro y sur, respectivamente. Desde diciembre de 1938 hay otra cuarta en Pamplona y con independencia y de modo discontinuo hay algunos cursos en la antigua Academia de Yuch, Mallorca, mientras que para los oficiales de las unidades legionarias, hispano-italianas, la academia estuvo primero en Dueñas, Palencia y luego en Medina del Campo, Valladolid. De esas 75 promociones salían 18.267 alféreces provisionales de infantería. Academia de Fuentecaliente. El 28 de abril rigió ya el plan de academias propuesto por el general Orgaz, jefe del MIR. Lo más nuevo de ellas era el internado y los instructores alemanes para las prácticas. Así moría la escuela de Burgos, matriz de los alféreces, dando paso a la academia creada en el balneario termal de Fuentecaliente, próximo a la burgalesa Miranda de Ebro, donde al año siguiente, el 14 de julio, se crearía también una academia de sargentos. Academia de Ávila. La Academia de Fuentecaliente se trasladó al convento dominico de Santo Tomás, de Ávila, donde permaneció cerrada desde mediados de noviembre de 1937, en que salió su cuarta y última promoción de alféreces, hasta que, a mediados de julio de 1938, se iniciaron allí los cursos de sargentos provisionales. Se nombró director a don Manuel Delgado Brackenbury, teniente coronel honorario de infantería, y capellán al padre Antonio García Figar, de la Orden de Predicadores. El ambiente de aquella academia era curioso, pues los dominicos seguían ocupando parte del convento. Lo describía, desde fuera, una sensible crónica de Víctor de la Serna al renovar la jura de bandera de la quinta promoción de alféreces en acto público de San Sebastián, el 1 de julio de 1938. La vida en la academia es dura, porque lo va a ser la vida del alférez. Ahora se toca diana a las 4:30. A las 6 ya hay revista. La instrucción táctica es severa y hay marchas de 30 kilómetros casi todos los días, con simulacros de combate, de día y de noche, escaladas, carreras, supuestos tácticos. Cuando se terminan los cursos ya no se piden voluntarios, porque todos los cadetes los son para todo. Es inútil. Se da la voz, voluntarios para la legión. Y da un paso toda la academia. Voluntarios para regulares, y lo mismo. Hubo que hacerlo por sorteo. Y algo más que no se habrá dado en ningún ejército. Ha sido preciso tomar medidas para represión del heroísmo. El desprecio del provisional por la muerte se ha exagerado tanto que se podrá degradar de su empleo a un oficial por alardes de valor, aun premiándole su hecho heroico, cuando el mando lo juzgue excesivo. De la Serna se refería, sin duda, al telegrama del generalísimo a Moscardó el 25 de marzo del 38, que pudo tener tales consecuencias, por extrañar a Franco el día anterior la desproporción de bajas de oficiales, tan difíciles de reponer. Alguien del cuerpo de ejército de Aragón daría a su jefe, Moscardó, noticia de las severas instrucciones de su general para evitarlo. La Academia de Ávila fue la más duradera de las de la península, tuvo 16 promociones. Solo aventajada por la de Rifien, con 20, de las que 12 eran de pura campaña, porque los alféreces de la 13ª y la 14ª promociones, poca guerra tuvieron como oficiales, con fechas de sus despachos de 20 de febrero y el 20 de marzo de 1939. Ya la 14ª era del Arco Iris con 139 alféreces. La mayor fue la primera, produciendo 144 alféreces. Las 12 de guerra pura sumaban 2.930 oficiales, las 14 anteriores al final, 3.222, y contando la 2 de la paz, del Arco Iris del 19 de abril y 28 de mayo, que con los 301 promovidos en esta, totalizan los 3.687 alféreces provisionales de los que se honraba la academia. Claro que tampoco tendrían mando en campaña los 274 de la 16ª promoción de 27 de enero del 39, pues por mucho que se apresurasen en acudir al frente, llegarían cuando se acababa la guerra en Cataluña, y 2 semanas después en absoluta paz, a partir de la cual solo habría bajas en la expedición a Cartagena el 5 de marzo, oportunidad exclusiva de 1.034 alféreces que ya no la esperaban. La Academia de Toledo. Una de las primeras medidas del general Orgaz fue crear una academia de infantería en Toledo, si bien, por razones que se ignoran, solo pervivió un mes, pasando a ser academia de ampliación y perfeccionamiento. La Academia de Alféreces Provisionales de Infantería de Toledo se inauguró el 25 de mayo de 1937, instalándose en el Hospital de Tavera.
tenía el cuadro de profesores establecido por órdenes de 7, 13 y 14 de aquel mes. Era director don Antonio Valencia Fernández, coronel de caballería, y jefe de estudios don Enrique Fernández, teniente coronel de infantería. Por primera vez los alumnos tenían un pequeño texto de conjunto, un tanto enciclopédico, pero más bien táctica, titulado Directivas circunstanciales, de doctrina mixta, hispano-germana. Entre los alumnos había algunos que fueron defensores del Alcázar, como el mismo coronel director y acaso el teniente coronel. El grupo de instructores alemanes formaban el cuadro de un capitán, un teniente y un brigada por compañía, bajo la dirección de un comandante. El 27 de junio se celebró la jura de bandera en la explanada anterior del Hospital de Tavera, Hospital de Afuera, primer reducto de los defensores de Toledo, antes de concentrarse en el Alcázar. Asistía a la ceremonia el general Yagüe, con camisa azul y gorrillo legionario, que pronunció una vibrante arenga a los 361 nuevos alféreces que componían aquella única promoción toledana. La Academia de Granada. Se estableció el 20 de mayo de 1937 en la residencia de jesuitas de la Cartuja Alta, de Granada, que era colegio máximo de la Compañía de Jesús. Como en la de Ávila, se utilizaban para aulas y dormitorios los mismos de los padres y hermanos jesuitas. El comedor era su refectorio, apto para más de 500 comensales, y desde el púlpito del lector, frecuentemente hacía observaciones a los alumnos el coronel director, insistiendo mucho en el exceso de bajas de alféreces en la campaña por alardes inútiles de valor, en vez de observar en el combate las normas de mando propias de un oficial. Era uno de los centros de investigación más importantes de los jesuitas en España, con unos 50.000 volúmenes en su biblioteca, gabinetes científicos y observatorio astronómico. De los instructores alemanes solo queda el recuerdo de los tenientes Otto Fleiter y Carlos Ganzenmueller, que iniciaron su actividad en febrero o marzo de aquel año en las escuelas de jefes de centuria de Falange Española de Palencia y Málaga. El 7 de mayo se había nombrado director de la Academia al coronel mutilado de guerra don Emilio Izquierdo Arroyo. Los profesores fueron: comandante retirado, don Antonio de Fuentes Cervera; capitán mutilado, don José Arteaga Fernández; y capitán de infantería y jesuita, Justo Ponce de León. El padre Ponce de León era un curioso ejemplo de doble vocación, dos naturalezas fundidas en la persona de un jesuita. Era el capitán de infantería, curtido en la campaña marroquí, que explicaba en la Academia Moral Militar, detalle, régimen interior y fortificación de campaña, pero también el sacerdote que decía misa todas las mañanas y ejercía una dirección espiritual efectiva y personal de los alumnos, que tenían en él la máxima confianza, aunque le embromasen estos con su dicho de que le asomaban las pulainas bajo la sotana. Entre los 221 alumnos de la 12ª promoción estaba el ilustre periodista Ismael Herraiz. Entre los 190 de la 13ª, Gregorio Marañón Moya, hijo del célebre doctor y embajador de España en Buenos Aires. Eran ya los cursos de 2 meses. Desde el primer curso granadino debió practicarse la consagración de los alumnos al corazón de Jesús. Al terminar el curso, los alumnos bajaban desfilando desde la Cartuja Alta hasta la Basílica de la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad. La fórmula es una bella expresión del sentido religioso de aquella guerra, seguramente redactada por el padre Ponce de León. Su fondo era aceptación del sacrificio y ofrenda cristiana de la vida, su estilo tenía más fuerza que la fácil literatura de la inflamación bélica habitual. De los 6.492 alféreces promovidos en aquella academia, la más prolífica de todas las de alféreces provisionales, 537 cayeron muertos en campaña. Eran casi exactamente un 10%, pues, si se descuentan los 1.120 promovidos a partir del 27 de enero, en el 16º curso, ya sin tiempo de intervenir en combates, quedan 5.372, en los que se producirían esas bajas. Alguien pensó que sus nombres no deberían perderse y surgió la idea poética y luminosa, dice el padre Delgado, de reunir sus nombres y sus estrellas en un manto de terciopelo negro que se pondría a la Virgen de las Angustias. Y el 22 de septiembre de 1940, cuando ya el mundo se conmovía en una guerra mucho más espantosa, aquella academia se consagraba a la patrona de Granada, con manto negro, como el fondo de la divisa de los provisionales, enriquecido con un bordado más sencillo, el de las 537 estrellas caídas, cada una con su nombre, el de todos los que desfilaron ante ella cuando se preparaban para ofrendar su vida y en gratitud por la victoria y la paz. Los cursos de Granada fueron muy nutridos. Su quinta promoción fue la mayor de España, con 630 nuevos alféreces, pero ya la primera había sido de 597, y aún la segunda y la tercera tuvieron más de 500 promovidos. Las demás promociones bajaron hasta los mínimos de la 18ª con 161 alféreces, y la 20ª con 244.
Era la última salida de la academia, el 28 de mayo de 1939. La Academia de Rifien. En el cuartel de la Legión de Dar-Rifien siguió funcionando la Academia de Alféreces Provisionales según el nuevo régimen establecido por el MIR del general Orgaz. Academia de Caballería. El 13 de mayo se publicaba el cuadro de profesores para la Academia de Caballería que inmediatamente empezaría a funcionar en Valladolid, en su tradicional edificio de la Academia del Arma. Academia de Artillería. El mismo diario oficial de 13 de mayo de 1937 traía dos nombres para la Academia de Artillería de Sevilla: el del director, coronel Manuel de Lizaur Pau, y el del profesor, Carlos Ollero Sierra. Allí únicamente se desarrolló un primer curso, que fue único, por trasladarse a Zaragoza. El 25 de abril ya se hubo establecido la Escuela de Artillería en el Solar Segoviano, donde nació, para formar tenientes de la Academia General. Y en aquella fecha comenzó su primer curso de alféreces provisionales de artillería. Academia de Ingenieros. La academia permaneció en Burgos hasta acabarse la guerra, saliendo de ella 10 promociones. En la primera se exigía a los alumnos media carrera aprobada de ingenieros o arquitectos, o ser aparejadores, siempre con conocimientos de topografía. En el segundo, común con el de Artillería de Burgos, el título de ingeniero, arquitecto o ciencias, para salir promovidos a tenientes. A partir de la tercera convocatoria asistían a un mismo curso los ingenieros o licenciados, hasta 30 años de edad, para quienes era obligatorio, y salían tenientes, mientras que los estudiantes y aparejadores, de hasta 30 años, voluntarios, salían alféreces. Oficiales de Defensa Química. El carácter reservado del Servicio de Defensa Química hizo que no se anunciasen las convocatorias ni las promociones en el Boletín Oficial del Estado, excepto la primera, que se publicó sin referencia de arma o cuerpo de los nuevos oficiales. El final de las academias. A partir de octubre de 1938 se reservaban un tercio de plazas en los cursos. El 24 de noviembre de 1938 cesaba el general Orgaz en su mando de la jefatura de MIR, porque 2 días más tarde mandaría el ejército de Levante. El MIR quedaba a cargo del que fue su segundo, el coronel de Estado Mayor Ricardo Fernández Tamarit, que figura como jefe accidental el 7 de enero de 1939. Las últimas firmas, en su ausencia, son del coronel de Estado Mayor del MIR Luis Madariaga, que fue teniente coronel jefe de la División Reforzada de Madrid mandada por Orgaz, y con él se fue a crear el MIR. El alférez como símbolo. El alférez provisional resumía ya en sí mismo la integración nacional en que ejército y pueblo se confunden al salir la última promoción de las escuelas primitivas. Como tomando cuerpo en el alférez provisional los caracteres de rapidez, eficacia y romper moldes inútiles que justificaban su nacimiento y su fugacidad, aquellas mismas cualidades podrían definirle. Militar, ni más ni menos que lo indispensable, nada hermético ni ordenancista, un poco desahogado en lo disciplinario y cuartelero, para volcarse de lleno en la acción ágil y oportuna, en lo que pedía arrojo y moral. Acababa de nacer su figura y ya entraba en la historia y en el romancero, como dijo Peman. Se volcaban sobre ella la musa popular y el humor negro, a veces muy inspirados ambos. Desde las primeras promociones, acaso la segunda o la tercera, se oían en la equívoca retaguardia burgalesa aquellas frases de sátira macabra con que se superaba la barrera de la inquietud, echándole cara al miedo y sal a la guerra, y se hacían habituales tópicos las burgalesas gracias de humor negro. Llamarlos estampillados a los alféreces provisionales cobró oportuna carta de naturaleza. Realista, prosaico y facilón era lo de estrellas enlutadas. Más ingenioso, angelitos al cielo. Y más hiperbólico, estrellas fugaces. Se usaban con mayor fortuna las ironías negras de la primera paga para el uniforme y la segunda para la mortaja, acaso resucitada de cuando morían en África tenientes imberbes al salir de la academia. Quizá la de gracejo más espontáneo y directo era la armonía de alférez provisional, cadáver efectivo y la definición biográfico vital. Un ser que nace, crece, se estampilla y muere. Todo ese humor macabro rodaba ya por el espolón burgalés muy en el segundo semestre de 1937.
Los provisionales, orgullosos de su fama, lo aceptaban y hacían suyo, incluso lo superaban en su mutuo saludo. Amplia sonrisa, palmada en el hombro y el tétrico «¿Qué hay, cadáver?». Alféreces provisionales. Héroes de leyenda. Los 29.065 alféreces provisionales, desde Sebastián Camarero hasta Rafael Palenzuela, primero y último, son un dato expresivo de su contribución a los cuadros de mando de la guerra. Con los de los otros ejércitos, aire e infantería de marina, el número total de unos 30.000 puede darse como definitivo. De ellos 22.000 fueron de infantería combatiente, y tal nómina supone aproximadamente los 2/3 de la oficialidad de campaña, casi el completo de los mandos de sección, la mayor parte de los de compañía y algunos de batallón o unidades similares en otras armas, aunque en menor escala, porque no en balde al terminar la guerra cerca de 8.000 eran tenientes y casi 500 habían ascendido a capitanes. Podemos estructurar su composición del siguiente modo. De las armas: infantería 22.180, milicias 1.004, caballería 307, artillería 1.578, ingenieros 1.174, intendencia 678, auxiliares de Estado Mayor 417, otros cuerpos: orden público 967, batallones de trabajadores 509, defensa química 209, auxiliares de intervención 42, subtotal 29.065, otros ejércitos: aviación 1.151, marina 137, total 30.353. Ellos fueron, pues, la armazón de los 700.000 combatientes del ejército de Franco, el pulso y el impulso del combate, con solo la táctica precisa, con escasa técnica, compensada muchas veces con derroches de valor y sentido común. Sus «adelante» o su «arriba» no eran muy ortodoxos ni muy recomendables como fórmula habitual, pero en muchas ocasiones fueron resolutivos a la hora de la verdad. Así fue el prototipo, en el sentido cronológico, el de los primeros cursillos, cuando la guerra aún era irregular, el que ha quedado como estampa de alférez provisional y dio origen a frases, definiciones y chistes macabros que pueden definirse en el popular. Alférez provisional, cadáver efectivo, pero no puede olvidarse su sentido de responsabilidad, la preocupación escrupulosa por la vida de sus hombres, su afán de perfección profesional, que les llevaba incluso a solicitar a su comandante clases de táctica ampliatorias en días de descanso, y a apurar las situaciones en instrucción de combate, donde era tan difícil interesar a la tropa por un enemigo nada más que supuesto. No se puede valorar al oficial provisional con dichos populares, tópicos y superficiales. Entre el alférecillo inexperto y el curtido capitán provisional había casi un abismo de ciencia y de experiencia militar. El mismo Franco improvisó su loa, al año justo de salir la primera promoción, cuando el 1 de octubre de 1937 decía al pueblo de Burgos, al anunciar la conquista de Covadonga, desde el balcón de capitanía: «Mi recuerdo en este día tiene que ser para los que se baten, para el soldado, para el oficial. Tiene que ser para esos bachilleres de los frentes que, cuando les colgamos en el pecho una estrella, sabemos que formamos una generación de oficiales, sabemos que ve el honor de España en ellos. Hoy son esos hijos del pueblo, son esos alféreces provisionales, los caudillos, los cabecillas de nuestras tropas, los que las arrastran a la victoria, los que mueren en racimos y mueren gritando como nosotros hacemos. ¡Viva España! ¡Arriba España!». Y lo ratificaba a los 20 años de la victoria, inaugurando el Valle de los Caídos, el 1 de abril de 1959, al citarlos como el extremo más genial en las creaciones de aquella guerra. El genio español surgió en 1000 manifestaciones, desde aquellas milicias en que cristalizó el entusiasmo popular de los primeros momentos, y que formaron el primer núcleo de nuestras fuerzas de choque, a los alféreces provisionales que nuestra capacidad de improvisación creó para el encuadramiento de nuestras tropas y que habían de asombrar a todos por su espíritu y aptitud para el mando. Tal es el antitópico de alférez provisional, que no anula al tópico, sino que lo completa y supera. Si nos dejásemos llevar del afán estadístico contaríamos los muertos.
La aureola popular del alférez provisional hizo de él un romance de juventud y muerte que la retaguardia aceptó como un sino fatal a partir de la cuarta promoción. Según mis cálculos ponderados, que he contrastado con los historiadores más ecuánimes, quizá no llegasen a 3.000 los oficiales provisionales muertos en campaña. Si se tiene en cuenta el total de caídos en las filas nacionales y el hecho de que la mayor densidad de las promociones se dio cuando la guerra terminaba, la proporción es extraordinaria. Pero lo que más importa no es el número, sino el cómo y el cuándo, por qué y para qué mueren. El primero, el alférez Escalera, cayó en el frente de Aragón el 5 de octubre de 1936, a los 2 días de recibir en Burgos su pasaporte, única credencial de su empleo, por la urgencia de enviarlos al combate. El último, Alfonso de Churruca, cayó en la cabeza de Puente de Toledo el 27 de marzo de 1939, víspera de la entrada en Madrid, con una espoleta de medio kilo clavada en la cadera. Eran las últimas descargas de la artillería enemiga. Están registrados los hechos de 15 caballeros laureados y 363 medallas militares. El porcentaje es muy alto si se tiene en cuenta que en la Guerra de Liberación se concedió un total de 71 laureadas y 1.214 medallas militares. Pero sería medir el heroísmo con un patrón demasiado material e imperfecto y olvidar innumerables casos que, por ignorados, quedaron en silencio. Alférez hubo que solo ostentó 30 horas su estrella enlutada. Y hubo promociones que se embebieron íntegras en las batallas de Brunete, Teruel y el Ebro, según salían de sus academias. Alguna división de choque, como la primera de Navarra, llevaba en su cuartel general un plantel de oficiales provisionales, en calidad de reserva, para que teniéndoles a mano no hubiese interrupción en las reposiciones de bajas. El heroísmo de los provisionales. Afirmé una vez que el heroísmo puede ser resolutivo en una guerra, como explicaba un famoso Sórites, según el cual se debía una victoria a una simple herradura. La actitud de un solo héroe puede cambiar el curso de una batalla, todo depende de la oportunidad de su actuación en el tiempo y en el espacio. Por eso hablé de la estadística inútil de lo heroico, porque lo heroico no puede medirse más que en intensidad, y no se expresa en gráficas ni estadísticas, sino en el bronce y el soneto. En el actual empacho sociológico de cifras comparativas y tantos por ciento, cualquiera pregunta siempre por costos, proporciones y equivalencias de guerras, bajas, municiones, héroes y recompensas. En cualquier caso, bueno será ofrecer el recuento de los oficiales provisionales que alcanzaron la categoría de héroes, a sabiendas de que hay muchos desconocidos, porque su acción no la vieron quienes podían resaltarla y divulgarla, o porque murieron solos en el empeño heroico. Es notorio, por ejemplo, el caso del Miguel Blasco Vilatela, de la 6ª promoción de alféreces de Burgos, cuyo expediente de laureada, por caso insólito, imprevisto en el reglamento, declararon únicamente los enemigos, ya que solo ellos fueron testigos de su heroísmo. De las 71 cruces laureadas de San Fernando que se concedieron durante la guerra, 15 lo fueron a oficiales provisionales, es decir, el 21,4% del total. Los oficiales provisionales ganaron 363 de las 1.214 medallas militares individuales concedidas en el total de la campaña. Para quienes son de valorarlo todo en porcentajes, les diremos las 363 suponen el 30% del total de las medallas militares de la Guerra de Liberación. Mas ya dijimos que el heroísmo, como el martirio, no se miden en número ni en utilidad. El sacrificio no es cuantitativo y estadístico, sino cualitativo y ejemplar. El heroísmo es caliente, no frío, dinámico y motriz, no inerte y escéptico. Y la estadística de lo heroico resulta casi siempre inútil, porque es intensidad y no recuento. Lo miden el epitafio, el himno y el clamor. Por eso, lo que destacó José María Pemán de los alféreces provisionales es que ya en la guerra misma pertenecían a la historia y al romancero. Un romancero copioso, inspirado y popular, del que solo caben ejemplos, como este fragmento de Camacho Carrasco. Tejen las rubias en oro las 6 puntas de tu estrella. Alférez provisional. Novio de una primavera que se buscó por los ríos y que vino por el mar. Pero fue el mismo Pemán quien inmortalizó la figura del alférez provisional en un drama titulado De ellos es el mundo, con versos que se hicieron lapidarios. Alférez provisional. Triste y bella cosa por su misma fragilidad. Como una flor en el viento, como un vaso de cristal, soy español por alférez y más por provisional.
Yo aquí, ofreciéndote, España, 20 años, igual que 20 dalias frescas, y la muerte de jardinero detrás. A la concentración de 3.000 alféreces provisionales efectuada en el Cerro Garavitas de la madrileña Casa de Campo, llega el ministro del Ejército, que con los del Aire, Marina, secretario general del Movimiento y Hacienda, presidirá el primer acto oficial de la Hermandad Nacional recientemente constituida. Oficia la misa el padre Tato Díaz, alférez provisional de la primera promoción de Burgos. Se levanta el altar en el sitio donde una bomba de aviación causó 19 bajas en la batería allí emplazada en abril de 1937. Al terminar el Evangelio, el padre García Figar, que lo fue también de la Academia de Ávila, pronuncia una plática de patriótica exaltación. La hermandad agrupa a 25.000 afiliados de toda España. Desde algunos aviones se arrojan ramos de flores en recuerdo de los caídos. Por España, por el espíritu castrense y por Franco, los tres ejércitos os abren sus brazos para siempre, dice el ministro del Ejército en su arenga. Se canta el himno de la infantería tras haber rezado por los 20.000 alféreces que dieron su vida por Dios y por España. Se ha constituido la Hermandad Nacional de Alféreces Provisionales y en Granada se celebra una conmovedora ceremonia para imponer la insignia de Madre del Alférez Provisional Caído a la Virgen de las Angustias, patrona de la ciudad. Preside estos actos el ministro secretario general del Movimiento, don José Solís, con otras autoridades. He aquí el manto, bordado con los distintivos de los alféreces caídos durante la cruzada. El arzobispo doctor García y García de Castro recibe las insignias que en el camarín de Nuestra Señora y entre la emoción de los presentes prende en el manto de la imagen. Terminada esta ceremonia y a la salida del templo, las madres de los caídos, después de haber sido leídas las reseñas de las acciones en las que encontraron muerte gloriosa a sus hijos, reciben también las insignias correspondientes. Así se cierran estos conmovedores actos de constitución de la nueva Hermandad de Caballeros de la Estrella de Alférez Provisional. En el paraje tinerfeño de Las Raíces se celebra una misa de campaña tras la inauguración del monumento conmemorativo de la reunión precursora del Movimiento Nacional. El gobernador civil don Santiago Galindo habla en este acto que ha sido organizado por la Hermandad de Alféreces Provisionales. El capitán general de Canarias, teniente general López Valencia, exalta el significado de la hermandad como fuerza al servicio de España. Levantada como gratitud al Altísimo para recoger los restos de quienes dieron su vida por la patria, se alza la gran basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España, a todos los que hace 20 años lucharon con denuedo por esta patria mejor, a los jóvenes que en ese tiempo nacieron a la vida española y a las representaciones vivas de ayer y de hoy, entre las que tiene lugar de honor la Hermandad de los Alféreces Provisionales. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. En todo el desarrollo de nuestra cruzada hubo mucho de providencial y milagroso, porque sólo así se puede calificar la ayuda decisiva recibida en tantas vicisitudes de la divina protección. Y en el discurso que después pronunciaría al inaugurar el Seminario de Altos Estudios Sociales, Franco expondría el panorama económico y social de nuestra patria y trazaría las consignas que han de regir en dicho centro, donde se seguirá la evolución del pensamiento y de los avances sociales en el mundo, a la luz de la Iglesia. Aquí exalta los altos ejemplos dados en nuestra cruzada. Dice cómo la victoria no se administró en favor de un grupo y una clase, sino en el de toda la nación. Ante el grandioso monumento de gratitud levantado a Dios en la entraña de Castilla, se hallan las representaciones de las milicias en que cristalizó el entusiasmo popular de los primeros momentos
y que formaron el primer núcleo de nuestras fuerzas de choque, y los alféreces provisionales que nuestra capacidad de improvisación creó para encuadramiento de las tropas que asombraron a todos por su espíritu y aptitud para el mando. Interesa que inculquéis a vuestros hijos, afirma el generalísimo a los hombres reunidos en el Valle de los Caídos, y que proyectéis sobre las generaciones que os sucedan la razón permanente de nuestro movimiento para que cumpláis el mandato sagrado de nuestros muertos. Expresa Franco su intensa emoción ante la presencia de las madres y de las esposas de los caídos aquí presentes. Los caídos, concluye Franco, exigen montar la guardia fiel de aquello por lo que murieron y mantener vivas de generación en generación las lecciones de la historia para hacer fecunda la sangre que derramaron. Tras esta jornada histórica, el jefe del Estado abandona el lugar entre el entusiasmo de todos los asistentes. Con motivo de la tercera Asamblea Provincial de la Hermandad de Alféreces Provisionales, oficia en Madrid una misa de campaña el Padre Caballero, medalla militar individual, y a ella asisten con los representantes del Ejército 67 madres de los alféreces caídos, a las que se tributa un conmovedor homenaje. De manos de las autoridades reciben ofrenda de flores y el emblema de los estampillados orlado con una corona de laurel. Así se honra la memoria de los héroes que dieron su vida por Dios y por España en nuestra guerra y cruzada de liberación. En Santander se ha efectuado la concentración nacional de 6.500 alféreces provisionales, convocada para inaugurar el Monumento Nacional, obra del escultor Carlos Ferreira, que simboliza el sacrificio y heroísmo de los alféreces provisionales caídos por España. El presidente de la Hermandad Nacional hace la ofrenda. Las madres reciben los diplomas y la estrella laureada de sus hijos muertos como símbolo de las 25.000 que adornan el manto de Nuestra Señora de las Angustias. El sable de Teodoro Palacios encarna y representa la gesta de la División Azul, y también se depositan pergaminos con la relación de los muertos de cada provincia. El ministro del Ejército, Teniente General Barroso, dice que la Hermandad de los Alféreces Provisionales ha venido a reverdecer el espíritu del 18 de julio. Oficiada por el arzobispo de Sion y vicario general castrense Dr. Muñoz Hierro, y con asistencia de la duquesa de Pastrana, que regala el banderín de la entidad, se efectúa en Madrid la bendición e inauguración del Hogar Provincial de Alféreces Provisionales. Se hallan también presentes el ministro del Ejército, Teniente General Barroso, y el del Movimiento, don José Solís, con otras autoridades. Llega al famoso Cerro de Garavitas, de la Casa de Campo de Madrid, su excelencia el jefe del Estado Generalísimo Franco, que es recibido por el clamor entusiasta de 14.000 alféreces provisionales de la Cruzada Nacional, que aunan recuerdos, rememoran efemérides y reafirman disciplinas. Como esta misa de campaña oyeron muchas hace 25 años, teniendo el fusil caliente aún del último combate, o preparados para la siguiente escaramuza. Televisión Española retransmite el grandioso acto. Entre los alféreces provisionales están el ministro de Hacienda, señor Navarro Rubio, y el ministro secretario general del movimiento, señor Solís Ruiz. Terminada la misa, habla el presidente de la hermandad, don Pedro Rubio Tardío. Al acabar su discurso, hace entrega al generalísimo Franco del carnet número 1 como primer alférez provisional de España, entre oleadas de vítores y aplausos. El ministro del Ejército, Teniente General Barroso, exalta ante su excelencia el espíritu que anima a los alféreces, nexo entre el pasado y el porvenir.
El generalísimo contesta con un importante y fundamental discurso político en el que denuncia una turbia maniobra del comunismo internacional contra España. Detrás de mí, añadió, todo quedará bien atado y garantizado por la voluntad de la gran mayoría de los españoles, de los que con el movimiento constituís nervio y esencia, y por la guardia fiel e insuperable de nuestros ejércitos. El acto termina con el himno de la Academia de Infantería, cantado por la masa compacta de los presentes. El patio de los Reyes del Escorial registra una gran concentración de alféreces provisionales en la 7ª Asamblea de la Hermandad Provincial de Madrid. En presencia de las autoridades y del presidente, señor Orozco, los veteranos estampados imponen a sus hijos la estrella verde. Son 250 nuevos alféreces provisionales que seguirán el ejemplo de sus padres, quienes mantuvieron fiel y vibrante el espíritu de la cruzada en las batallas de la guerra y de la paz. La estrella de 6 puntas precede la llegada de la peregrinación de la Hermandad de Alféreces Provisionales de España, que entran en la Catedral Basílica de Compostela con sus jerarquías al frente y el capitán general de la 8ª región. Pronuncia la oración ante la imagen el presidente de la Hermandad Nacional, señor Rubio Tardío. Los valientes alféreces, cargados de la mejor historia de España en los últimos tiempos, entregan su ofrenda.